Gracias por continuar con nosotros en las mañanas en el 11 y es momento de dar paso a salud. Y si bien el avance de la medicina nos ayuda en muchos sentidos, a veces tenemos poca idea de cómo funciona y en qué puede beneficiarnos, como cuando escuchamos hablar sobre las células madre. Así es, bueno, pero ¿sabemos realmente a qué se refiere y en qué nos puede beneficiar, Adriana? Porque ahorita nuestros expertos que ya se encuentran con Gaby Ramírez nos van a decir en qué parte del organismo se generan y cuáles son aquellas enfermedades que pueden curar. Así que vamos a poner mucha atención a este tema tan interesante como es células madre. Adelante, Gaby. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado que se podía regenerar un órgano, un tejido? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de esto que son las células madre, de qué manera ya se está aplicando exitosamente. Y bueno, para esto les presento con muchísimo gusto a nuestros especialistas invitados. Ellos son Silvio Cuneo Pareto y él es ginecobstetra, biólogo de la reproducción humana. Silvio, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y está con nosotros también Marc Saadia y él es odontólogo pediatra. Gracias, Marc, por estar aquí. Mucho gusto. Y bueno, ¿qué les parece si comienzan explicándonos qué son las células madre? Las células madre son aquellas que tienen la capacidad de regenerarse y diferenciarse en otro tipo de células. De hecho, las originales son las células que forman el embrión. Cuando se forma un embrión, después de la fecundación, esa misma célula se divide muchas veces y puede formar todas las demás células que forman el cuerpo humano. Obviamente esta capacidad se pierde con el paso del desarrollo y en algunos casos quedan en algunos nichos especiales algunas células que todavía lo pueden hacer. ¿Y cómo saber cuáles son los nichos o cómo identificar? ¿Ya los tienen perfectamente definidos? Claro, con el paso del tiempo se fue descubriendo que en algunos lugares como la médula ósea, el cordón umbilical, en la grasa, en los dientes, en la pulpa de los dientes, en los folículos pilosos, van apareciendo estas células que tienen algún potencial todavía de tener esa capacidad antigua de poder formar o regenerar otras células con otras funciones. Es increíble. Vamos a ver la siguiente animación, ¿qué les parece? Las células madre son aquellas que tienen la capacidad de diferenciarse y originar células de la sangre y del sistema inmunológico. El potencial de las células madre es tal que también son capaces de dar origen a células de diferentes tejidos y órganos, como las células del sistema nervioso, del páncreas, hígado, corazón. Las enormes expectativas creadas acerca de la aplicación de las células madre ha dado paso al nacimiento de la medicina regenerativa y se espera que en un futuro cercano las células madre se utilicen para reparar daños cerebrales, lesiones de médula espinal, generar nuevos vasos sanguíneos e incluso tratar enfermedades crónicas como el Alzheimer, el Parkinson, la diabetes, enfermedades hepáticas y la distrofia muscular. Entonces, ¿son todos los órganos los que en un momento dado pudieran regenerarse con el uso de las células madre? Bueno, ahorita se están trabajando principalmente con células madre adultas. Las células embrionarias presentan un problema de tipo ético y moral hoy en día. Las células madre adultas principalmente nos pueden generar tejidos, pero no todos los del cuerpo humano. Deberíamos trabajar mucho más a nivel embrionario, con células embrionarias para poder tener ese potencial. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otras? ¿Dónde está una? ¿Dónde están otras? ¿Entre las células madre adultas y las células madre embrionales? Sí, las células madres embrionales, mientras más cercano estamos al momento de la fecundación, son más poderosas, se llaman totipotentes, o sea, de una sola célula se pueden originar todas las demás que forman los demás órganos. A medida que la división del embrión va creciendo, se van polarizando, se llama, sus funciones a ciertos órganos, a ciertos tejidos y se van diferenciando. Algunas forman tejido nervioso, algunas forman tejido cardíaco, algunas forman la piel, etcétera. Pero algunas de ellas quedan como un repuesto, digamos, para ir ayudando a reparar los daños que cotidianamente se van ocurriendo, como por ejemplo la piel, ¿no? Sin embargo, hay unas que no se conocían tan bien y que pueden regenerar no algo para lo cual estaban preparadas, sino desdiferenciarse y formar un tejido que no es el originario, porque todas las células dentro de su información genética tienen esa posible capacidad de recordar que alguna vez fueron otra cosa y simular otra función. Obviamente las células embrionarias
como mencionaba el doctor, pues tienen problemas éticos y morales y todavía la tecnología no ha permitido que se puedan utilizar para dar tratamientos. Sin embargo, las células adultas de diferentes tipos ya se están empezando a utilizar en algunos tratamientos bien definidos, Sí. como fueron las leucemias y los linfomas en sus inicios, con los trasplantes de médula ósea, tanto de médula ósea y de cordón umbilical, y actualmente se están empezando a utilizar para curar algunas enfermedades, como son problemas cardíacos, infartos, problemas crónicos degenerativos, algunos casos de diabetes, algunos casos de esclerosis, Parkinson, secciones medulares. Cada vez la lista está en aumento. Obviamente también la ciencia está avanzando poco a poco y desarrollando nuevas tecnologías. Sí, porque se sigue investigando más y más. Sí, exactamente. Y luego, por ejemplo, a ver, dame un ejemplo, en el tejido cardíaco, de pronto pudo haberse infartado una parte del corazón, por Exacto. ejemplo. En personas que han tenido un infarto o que tienen un daño crónico a nivel del corazón, Sí. que a lo mejor son candidatos ya a trasplante, o no hay un tratamiento, no hay una opción ya terapéutica con medicina, se pueden tomar células madre del propio paciente que están en su médula, concentrarlas, hacerlas expander un poquito y colocarlas vía un catéter o directamente en el músculo lesionado, Sí. y ahí empiezan a regenerar y empieza a haber una mejora en la actividad. De hecho, en lo que es tratamientos no oncológicos, no de cáncer, de enfermedades degenerativas, las células madre de médula ósea o de cordón Sí. son las que mejor han funcionado en problemas de corazón. O sea, el problema cardíaco es el que mejor responde por ahora a este tipo de tratamiento. Las otras enfermedades que mencionábamos también funciona, pero a veces sí y a veces no. Ujú. Por ejemplo, ¿algún otro ejemplo podría ser el hígado? Se ha trabajado en algunos casos, en algunos tipos de cirrosis o insuficiencia renal, pero no es predecible el resultado. A veces funciona, a veces no funciona, porque todavía no está muy claro el mecanismo por el cual se implanta esta célula y recupera la función. Ahora, tú comentas que hay algunas que se extraen de la médula ósea, Exacto. pero y sin embargo también podría ser incluso de la pulpa de un molar. ¿Cómo es Efectivamente. esto? O sea, se descubrió en el año 2000 de que de la pulpa de los muelas del juicio se pueden sacar células madre. Y en 2003, por también algo fortuito, uno de los grandes investigadores que había, el doctor Chi, se le cayó el diente a su hija, dijo, a ver qué me encuentro. Y dicho y hecho, pues encontraron una cantidad de células madre impresionante en el tejido pulpar. Estas células, la ventaja que tiene es que es un medio no invasivo para obtenerlas. Por ejemplo, cuando uno trata de obtenerlas de la médula ósea, que es como se obtiene hoy en día generalmente, pues es molesto, es doloroso, es caro. Y podría suponer también que son células que son más viejitas, mientras la célula más joven, pues mucho más potencia presumiblemente puede tener. Entonces, si un diente se está cayendo y realmente tenemos 20 oportunidades en los dientes de leche que existen para poderlas obtener, y esto es entre los 6 y los 12 años de edad, y también si por alguna razón hay que extraer muelas del juicio porque no están cabiendo, porque producen problemas, o premolares por razones ortodónticas, pues de ahí se pueden obtener células madre dentales, que son células adultas. Ujú. Bueno, pues a propósito de esto que nos estás comentando, Marc, ¿qué qué les parece si vemos nuestra siguiente cápsula para comprenderlo un poquito más didácticamente? Lo que vamos a realizar es la extracción de un tercer molar para tomar las células madre a partir del nervio o de la pulpa dental de este. Y este procedimiento también se puede realizar, la extracción de las células madre también se puede realizar de la pulpa o del nervio de los dientes de leche y de premolares que se tienen que extraer por razones de ortodoncia para crear espacio y hacer un buen tratamiento de ortodoncia. Lo que se tiene que hacer es, anestesiamos al paciente para realizar la extracción y se llama a la compañía que hace la recolección y obviamente el procesamiento del diente para que estén pendientes y puedan venir a recogerla a la hora o a la media hora de que se realice el procedimiento. Las cuentan, ven que el número sea el correcto o el adecuado para poder hacer una duplicación de esas células o una multiplicación de esas células. Ellos multiplican esas células, las cultivan y al paso de una semana, 10 días más o menos, ellos tienen el número necesario para poder preservarlas criogenéticamente, es decir, para poder congelarlas. Este número es alrededor de 1 millón el que necesitan. Están haciendo muchos estudios. Ahorita estamos en una fase de hacer muchos estudios acerca de
lo que se puede lograr y lo que no se puede lograr con las células madre. Se está principalmente invirtiendo en lo que es tejido cardíaco, en diabetes, en Alzheimer y en general en enfermedades degenerativas. Las células que provienen del cordón umbilical son de estirpe sanguínea. Esto quiere decir, las están usando mucho, por ejemplo, para leucemia, que son enfermedades que provienen de la sangre. Entonces, las células del cordón umbilical las usan para tratar enfermedades sanguíneas, y estas células provenientes de la pulpa dental se pueden usar para regenerar casi cualquier tipo de célula en el cuerpo, desde progenitoras de células sanguíneas hasta progenitoras de células del corazón, de músculo cardíaco, de hueso, de una retina. Entonces él habla de una cierta cantidad de células madre que se necesitan, como para que la muestra sea, digamos, efectiva, adecuada. ¿Y esto es suficiente, por ejemplo, con un molar? Sí, pero también comentaba la persona que hay que hacerlas expander, hay que hacerlas crecer. Depende del origen de la muestra donde la tomes, es posible tener mayor o menor cantidad de células. Por ejemplo, si tú tomas muestras de un cordón umbilical, tienes una muestra muy importante, pero solamente la puedes tomar una vez. Sí. Y ya se acabó esa oportunidad. Que es al momento del nacimiento. Al momento del nacimiento, ¿no es cierto? Y aunque se está trabajando actualmente en hacer la expansión de las células, pues la cantidad es limitada. Las que tenemos, por ejemplo, en la médula ósea, tienen una gran ventaja de que, a pesar de que son más viejas, porque las tenemos desde que hemos nacido, digamos, están en constante producción. Entonces, una persona puede tomar muestra de un paciente y después de un tiempo va a regenerar otras y se puede volver a tomar. O incluso una persona puede donarle muestra de su médula ósea a alguien compatible y no le va a afectar su función. Entonces, es muy interesante porque dice que nosotros tenemos la cura de muchas enfermedades dentro de nosotros mismos. Y bueno, ahorita que veíamos, por ejemplo, la cápsula en donde están extrayendo la muela, se ve como algo muy sencillo. ¿Realmente es algo accesible, Marc? Pues muy fácilmente el diente cuando se está cayendo, si bien, por ejemplo, al consultorio para que las preservemos nosotros, pues lo que hacemos básicamente les damos un enjuague que es con clorhexidina que desinfecta el diente, y luego con el mismo dedo, con el guante, pues nada más se quita y se preserva en leche. De ahí tenemos 48 a 72 horas para que estas células se mantengan viables y que se puedan cultivar. Toma aproximadamente 21 días el cultivar y se pueden obtener hasta 3, 4 millones de células. Pero realmente necesitamos muchas veces mucho más de que estas 3, 4 millones de células. Necesitamos aproximadamente 50, 70 millones de células madre para colocarlas en una cierta región. Pero obtener 50 millones de células es rapidísimo, en menos de un mes se pueden llegar a obtener. ¿Y es 100% seguro? ¿No hay una posibilidad, por ejemplo, de que se infecte de algo? Estamos usando leche, ¿no? Decías para... Exactamente. Un 10% de las muestras que mandamos aproximadamente se contaminan, ¿no? Con bacterias o con hongos. Ya se desechan. Son los primeros 3, 4 días nos damos cuenta que está sucediendo eso y se desecha completamente la muestra. ¿Envían la muestra a Estados Unidos o a dónde? En estos momentos la están mandando a los Estados Unidos, a la ciudad de Austin, Texas, que es donde se hace la expansión y la preservación, en los bancos. ¿En este momento es el único lugar? En Austin. En Austin, en los Estados Unidos hay varias compañías que hacen esto, pero la compañía con la que trabajamos nosotros está en Austin. ¿Y en México se está trabajando para ya desarrollar toda esta parte del proceso? A nivel de investigación, sí. Ahí está la Universidad de San Luis Potosí, que está trabajando mucho. Y ahorita está el Instituto Nacional de Rehabilitación, está empezando a utilizar células madre dentales para sus procesos, sobre todo a nivel de cartílago, a nivel de ligamento y tendón, empezando a trabajar con células madre dentales. Bueno, pues es momento de irnos a un corte. Ya sabremos qué tan accesible, por ejemplo, es económicamente, qué otras aplicaciones se tiene, ya nos irán platicando poco a poco. Bueno, quédense con nosotros. Si tienen cualquier duda o algo que nos quieran compartir, comuníquense, no nos tardamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de nuestro tema células madre y precisamente nos quedamos con que sí es accesible en cuanto a costos, por ejemplo. Sí, mira, realmente sí
tiene un precio. Yo espero que mientras más gente lo haga, los precios van a ir a la baja. Hoy en día te puede costar aproximadamente 1,000, 1,200